no importa en qué época o qué país hayamos nacido, ¿no? O sea, siempre nos encontramos, hay algo en nosotros que nos dice que hemos nacido en el lugar equivocado, ¿no? Y bueno, cuando estudiamos profundamente, ¿no? O sea, nuestra psicología, pues nos damos cuenta del por qué. Y desde ese momento, obviamente que cada uno de nosotros, pues, hace lo que puede, hace lo posible por eh, crear las condiciones de vida de acuerdo a lo que traemos, ¿no? O sea, con lo que nacemos. Y obviamente que, pues, en nuestra ignorancia, pues, comenzamos a creer y a pensar de que lo que sentimos es real, o de que lo que pensamos es real, y comenzamos a tomar decisiones, obviamente, a través de nuestra vida que tarde o temprano, o sea, nos llevan a crear más sufrimiento, nos llevan a crear más dolor, o sea, y entonces, pues, pues, nos encontramos eh, en muchas complicaciones. Y tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de que la felicidad que estábamos buscando no la encontramos. No solamente no la encontramos, sino que nos alejamos aún más, ¿no? De esa felicidad que estábamos buscando. Allí es donde es necesario encontrar algún tipo de inspiración, no solamente la inspiración desde el punto de vista, digamos, de superación personal o de pensamiento positivo. O sea, nos damos cuenta de que necesitamos una inspiración mucho más profunda que nos permita transformar nuestra vida verdaderamente. Pero a la misma vez tenemos este apego a esta forma de sentir, que a pesar de que sabemos que estamos equivocados en muchas ocasiones, sabemos que estamos actuando en contra de nuestro propio bienestar, pero no estamos dispuestos a soltar, ¿no? Esta forma de ser que nos puede hacer daño. O sea, si estamos, por ejemplo, somos adictos al cigarrillo, por ejemplo, sabemos que nos está haciendo daño, sabemos que estamos causándonos daño, pero sin embargo no lo soltamos. Algo muy interesante. El apego es más fuerte que la inteligencia en nosotros. Y tenemos apegos a tantas cosas que son totalmente destructivas, ¿no? Y sobre todo pues, a la imagen que nosotros generamos. Entonces, pues para comenzar necesitamos tener siempre un recuerdo, ¿no? O sea, volver a mirar y siempre enfocarnos desde el ángulo de la enseñanza, donde primero miramos que tenemos esta vida humana con un propósito y que esta vida humana le tenemos que sacar el mejor provecho y que esta vida humana pues tiene ciertas cualidades, tiene ciertas limitaciones, tenemos ciertas libertades. Las libertades no son muchas. A pesar de que tenemos una vida humana, no tenemos muchas libertades, ¿no? O sea, tenemos que sobrevivir, tenemos que pagar el arriendo, tenemos que pagar la renta, tenemos que comer, tenemos que buscarnos el diario vivir. Entonces ya por ese lado ya estamos limitados, o sea, no podemos darnos el lujo, ¿no? O sea, en realidad sí se puede, pero no podemos darnos el lujo de simplemente sin, sin saber cómo hacerlo, ¿no? O sea, librarnos, dejar nosotros que salirnos, ¿no? O sea, de esta esclavitud de simplemente ser esclavos, ¿no? O sea, para sobrevivir. Y pues esta sobrevivencia se convierte en una obsesión. Eh, ah, Primero está lo importante para nosotros es sobrevivir, resolver la situación, salir de la llamada pobreza. Hemos estudiado en otras ocasiones cómo el sentir de pobreza es terrible en nosotros. Todos sentimos que somos pobres y que en esta pobreza nunca podremos conocer bien la vida, etcétera, etcétera. Entonces, queremos salir de la pobreza, entonces nos adentramos en la competencia de la sobrevivencia, la posición, etcétera, etcétera. Entonces podemos humildemente entrar a ser barrenderos en una compañía, pero en lo más profundo queremos llegar a ser el vicepresidente o el presidente, ¿no? O sea, esa es nuestra ambición, ¿no? O sea, escalar la escalera ¿no? O sea, de las posiciones en el mundo. Y así, pues obviamente que quedamos atrapados en esta condición y para las cosas esenciales de la vida no tenemos mucho tiempo. Entonces llegamos, o sea, una vida normal es una persona que trabaja su trabajo normal, llega a su casa y descansa y de pronto lo máximo que puede hacer es ver televisión y buscar cómo desahogarse a través de cualquier situación y ya, y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo. Y hasta que quedamos, obviamente, vamos generando un gran descontento en nosotros
Y no nos damos cuenta que nuestra vida se va desperdiciando, se van yendo los mejores años de nuestra existencia, etcétera, etcétera. Y nunca experimentamos eso, que es felicidad, que eso que es bienestar, que es paz, etcétera. Al contrario, nos vamos haciendo, o sea, las cosas se van complicando más, hasta que un día somos presas de nuestras propias decisiones, o sea, y ya nadie nos puede verdaderamente ayudar, nadie nos puede asistir, ¿no? O sea, y quedamos nosotros totalmente atrapados. Pero cuando miramos nuestra vida, la vida, el valor que nuestra vida tiene, o sea, ya desde el punto de vista de la enseñanza nos enseña, ¿no? O sea, que esta vida tiene mucho valor. Por consiguiente, tenemos que aprender a manejar el tiempo de nuestra vida de una manera sabia para poder entonces dedicarle, o sea, a los aspectos que no se le dedican generalmente un tiempo adecuado, pues dedicarle ese tiempo que necesitamos para que entonces nuestro mundo interior se desarrolle. O sea, si nosotros desarrollamos nuestro mundo interior, entonces obviamente que seremos como gorilas tratando de arreglar un reloj, por ejemplo. O queremos, o sea, bueno, eso simplemente está demostrando la torpeza que nosotros vamos a demostrar cuando estamos viviendo la vida, porque si no tenemos una preparación interna de cómo movernos, de cómo relacionarnos, de cómo hablar, de cómo vivir, de cómo hacer muchas cosas, obviamente que verdaderamente van a generar unas causas y eventualmente vamos a ver las consecuencias. Entonces, no vamos a resultar, vemos, no van a resultar nuestras acciones, así queramos, así tengamos las intenciones, pero si no estamos preparados, ¿no? O sea, lo mismo que para un trabajo normal, si queremos ser, no sé, ingenieros, pues nos van a hacer un examen para saber que estamos preparados para la ingeniería. Es muy obvio, pero para la vida no estamos preparados, o sea. Y tenemos, bueno, todo tipo de actitudes con relación a la vida, que el Dalai Lama en un momento decía que estamos siempre buscando lo más barato, lo más fácil, o sea, y lo que tenga menos esfuerzo para nosotros cambiar nuestra vida. Queremos la clave mágica, o sea, para cambiar la vida. O sea, dame la mantra mágica, dame la meditación mágica, dame la clave para... Y uno quiere ya a través de algo mágico cambiar su vida, ¿no? Entonces, esa actitud pues obviamente no nos permite nunca llegar a adentrarnos correctamente, ¿no? O sea, en el descubrimiento de nuestro mundo interior y lo que eso verdaderamente representa. O sea, y tampoco estamos dispuestos a invertir mucho. O sea, vemos que en este planeta hay una ley que nos rige a todos, es la ley que tienen para nosotros sacar un pollo hay que sacrificar un huevo, por ejemplo, o sea, ya poniéndolo de una manera más fácil de entender. Si la semilla se quiere que convertir en un árbol, tiene que morir, ser semilla y para que, o sea, se dé el árbol. En nuestra vida también nosotros tenemos que invertir algo para ganar algo, ¿no? O sea, si nosotros no invertimos algo, claro, pues no lograremos ese algo. Entonces, pero no sabemos qué invertir, no sabemos qué hacer para lograr ver los propósitos que queremos ver hechos realidad, ¿no? O sea, ahí ya viene la búsqueda. Entonces tenemos que educarnos intelectualmente. Ya sabemos que nuestra propia psicología por sí sola no nos permite, no tenemos esa capacidad. Entonces tenemos que adquirir una educación mental. Entonces hay 3 o 4 pasos que vamos a tener que pasar a través de nuestra vida para poder lograr nosotros entender muchas cosas. Primero, tenemos que ser nosotros estudiantes. Entonces, tenemos que estudiar a través de los libros, tenemos que estudiar a través de las ideas, tenemos que, o sea, no sé, adquirir experiencia a través de los 5 sentidos, para comenzar verdaderamente a generar un entendimiento de lo que son las cosas. Si ese conocimiento intelectual llega a tocar ciertas fibras, ¿no? O sea, si nosotros, de acuerdo a nuestras tendencias, si todavía queda algo de inteligencia, si todavía no somos bien burros, si todavía no estamos simplemente dedicados a nuestra destrucción, autodestrucción, por ejemplo, porque ya hoy en día ya no nos importa, ya uno vive su vida y ya está simplemente sabe que va en camino al abismo, pero ya no le importa, ¿no? O sea, al contrario, hasta nos sentimos orgullosos, ¿no? En esa actitud autodestructiva, en general la humanidad en general. Entonces,
así, si logramos nosotros, bueno, adquirir una cierta educación intelectual, y si logramos interesarnos en la meditación, ¿no? O sea, en el crecimiento espiritual. Entonces, obviamente que iremos nosotros explorándonos, generaremos una curiosidad. La vida siempre trata de ponernos en el camino muchas cosas para que nos genere curiosidad, no para cambiarnos o no para forzarnos a tomar decisiones, sino para generar una curiosidad, porque de esa curiosidad va a nacer a través de nuestro libre albedrío, ¿no? O sea, la necesidad de hacer algo. Y en esa curiosidad, obviamente que como quizás si vemos los gaticos, por ejemplo, los gaticos son muy curiosos y a veces por la curiosidad quedan atrapados, ¿no? O sea, y en realidad, cuando hablamos de la ley de la selva, ¿no? O sea, nuestra ignorancia más que todo nos lleva a buscar por curiosidad muchas cosas. Y al no tener conciencia, pues quedamos atrapados en muchas cosas. Por ejemplo, un hombre puede quedar atrapado con una mujer por curiosidad, ¿no? O sea, un alcohólico puede quedar atrapado en el alcoholismo por curiosidad. Un drogadicto puede quedar atrapado en las drogas por curiosidad. O sea, existen miles y miles de formas por curiosidad quedamos atrapados. Y generalmente la curiosidad nos lleva a estar esclavizados o atrapados, ¿no? En condiciones pues muy pobres, muy destructivas, etcétera. Y muchas personas se aprovechan de nuestra curiosidad. O sea, ya la perversión llega a tal punto que ya nosotros hemos aprendido a manipular esa curiosidad de los demás de muchas maneras. O sea, bueno, pero entonces eso es todo un aspecto pues muy profundo. Entonces esta curiosidad que hay en nosotros, obviamente, que es parte de nuestra conciencia, pues entonces también si nosotros logramos, gracias a las enseñanzas de los maestros son los que tienen que buscar la manera de generar algún tipo de curiosidad en nosotros. Nos hablan de ciertas formas, pero en toda honestidad, las enseñanzas de los maestros no reflejan la realidad. No puede. Es algo mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Pero nos dan una idea de lo que sería posible para nosotros. Simplemente una idea. La realidad va mucho más allá. O sea, la realidad es mucho más cruda de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso no se nos podría decir desde el principio, no sé, los maestros o en las enseñanzas no podríamos nosotros recibir muchos de los elementos reales como información, porque inmediatamente pues no nos enfrentaríamos a esas cosas. Nuestro temor y nuestra cobardía no nos deja. En fin, entonces los maestros en las enseñanzas podemos nosotros, o sea, si son las enseñanzas del Buda o las del maestro que queramos estudiar, pues entonces se genera una curiosidad, ¿no? O sea, sobre el crecimiento interior. Entonces el estudiante gracias a esa curiosidad, pasa a ser entonces de pronto en una de esas curiosidades quedamos atrapados en la experiencia de lo que es la conciencia. Y si somos más dedicados, ¿no? O sea, a la práctica de la meditación, entonces de pronto vamos a tener una verdadera experiencia trascendental de lo que es la vida. Ahí en ese momento nos vamos a convertir en místicos. Pero para llegar a ser místicos, tenemos que tener una experiencia tan fuerte que entonces ya no seremos capaces de nosotros volver a ser la persona que éramos anteriormente, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, una experiencia tan abarcante que inmediatamente nos dé un sabor del despertar. Y ya en ese momento la curiosidad deja de ser curiosidad y se convierte entonces en una inspiración. Y la experiencia entonces va a permanecer en nosotros. Obviamente que será una experiencia muy fugaz, muy limitada de muchas maneras, pero va a contener todo en esa experiencia. En ese momento ya, pues podríamos decir que el estudiante se convierte en un místico, donde ya las palabras no tienen sentido, donde entonces ya lo que él conocía o ella conocía hasta ese momento ya no tienen sentido. Ya la idea de lo que es la vida, las luchas de la vida, todo eso ya deja de existir, deja de tener importancia. ¿Por qué? Porque esa experiencia por sí misma nos va
a mostrar que hemos estado incorrectamente enfocados en todo lo que hacemos. Por consiguiente, entonces ya entra un gran shock, no solo un gran shock, pero también un gran dilema, ser o no ser. Sabemos que la experiencia mística es ser, y lo más trascendental, lo más bello, lo más elevado es ser. Pero el apego que tenemos a todos estos dramas, juegos, peleas, luchas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenemos un gran apego, o sea, hemos invertido mucho esfuerzo, ¿no? O sea, en todo lo que hemos hecho, ¿no? O sea, para lograr, según nosotros, lo que tenemos o lo que hemos logrado, etcétera. Entonces el apego, entonces viene el gran dilema, ser o no ser, y ya en ese momento, la mayoría de nosotros simplemente desistimos. Es demasiado dejarlo todo, es demasiado sacrificar la vida que hemos creado, que es miserable básicamente. Ya no somos felices, no tenemos paz, siempre estamos peleando con todo el mundo, no hay paz en nosotros, estamos enfermos, estamos inconformes, pero no somos capaces de dejar esa realidad. Y la experiencia que, que se nos dio en un momento determinado, porque todos tenemos derecho a esa experiencia, pues no la valoramos, ¿no? O sea, y dejamos entonces que pues, no, la vida común y corriente nos atrape, nos convertimos en creyentes, nos convertimos en admiradores de lo espiritual, entonces creemos en Dios, creemos en Jesucristo, creemos en el Buda y nada más, y ya entonces nos volvemos, eh, eh, o sea, simplemente, o sea, adoradores de ideas, pero no logramos nosotros actualizar o no logramos nosotros vivir desde la realidad que es posible para nosotros. Entonces, tiene el estudiante, obviamente que ahí nos podemos quedar toda la vida, podemos ser intelectuales toda la vida, siempre hablando de lo que leemos, lo que, o sea, lo que escuchamos, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en el internet. Bueno, ahí eso es lo que sucede más que todo, nos volvemos adictos, ¿no? O sea, a la mente le gusta siempre estar, o sea, revisando lo que ya ha revisado, o sea, siempre va a las mismas páginas del internet, siempre mira las mismas cosas y dice, ¿por qué mi vida no cambia? Dice, ¿por qué mi vida no cambia? ¿No? Uno siempre, 10 años mirando la misma página de Facebook, o sea, el mismo Instagram, o sea, ya no acepto uno más amigos, entonces ya, entonces no hay mensajes nuevos, porque los amigos que uno tenía ya no lo quieren. La realidad en que vivimos. ¿No? Y bien, y entonces nos quedamos ahí, ya, y entonces, claro, buscamos la manera de distraernos, buscamos la manera de entretenernos, porque vivimos aburridos, entonces ya, ¿qué hacemos hoy? Vamos a hacer algo diferente, porque esta vida tan aburridora. O sea, no, simplemente ya buscando salir del aburrimiento, salir de la tristeza, etcétera. Pero nunca llegamos nosotros a vivir desde nuestro verdadero potencial, o sea, desde nuestra verdadera posibilidad, ¿no? Se tiene que levantar en la mañana y dice, Dios mío, ¿qué hago con esta vida? O sea, esto es demasiado, o sea, ya no me aguanto, ya no me soporto, necesito hacer algo nuevo. Pero no, no, está, bueno, quisiera no despertarse, ¿no? En fin, entonces, entonces de estudiantes podemos pasar a místicos, ¿no? O sea, ahí es donde, eso es lo que estamos tratando de buscar, que cada uno de nosotros practique, practique para que entonces la experiencia se convierta en una experiencia abarcante, que no nos permita dormir. O sea, precisamente necesitamos despertar cuando ya no podemos dormir, ni de día ni de noche. ¿Qué necesidad hay de dormir tanto? O sea, quedamos nosotros, siempre caemos como un costal de papas, ¿no? O sea, y ya quedamos ahí tendidos en la cama hasta el otro día, no sabemos inconscientes, etcétera, etcétera. Y no, o sea, nos perdemos una tercera parte de nuestra vida. O sea, se pierden casi, si vivimos 90 años, son 30 años durmiendo y totalmente inconscientes. Ya no nos damos cuenta de que perdemos toda nuestra vitalidad, o sea, a pesar, bueno, en fin, muchas cosas que suceden. Entonces, para llegar a ser místicos necesitamos entonces tener una práctica, necesitamos meditar. Entonces, comenzamos obviamente por valorar la vida que tenemos. Entonces, tenemos una vida que representa un potencial y en esta vida pues necesitamos aprovecharla, necesitamos entonces aprender a manejarla, a distribuir nuestro tiempo, a distribuir nuestra energía, a nuestros recursos, ¿no? O sea, para tener una práctica de autodescubrirnos.
O sea, luchar contra esta entropía, ¿no? O sea, entonces nosotros estamos simplemente aceptando envejecernos, aceptando perder la vida, aceptando perder el potencial, aceptando perder la inteligencia, simplemente porque sí, simplemente los días pasan, o sea, los años pasan, los meses pasan y nosotros no nos inmutamos, ¿no? O sea, no vemos absolutamente nada como potencial. Entonces, la práctica de la meditación, pues si nosotros nos educamos en la meditación y o sea, no importa la edad que tengamos, en realidad para esto no hay edad, no hay nada, o sea, todos tenemos el derecho a la práctica. Entonces, simplemente pues meditamos. La meditación entonces lo que nos va a hacer es que nos va a conectar pues con esa verdadera esencia que hay en cada uno de nosotros. Y ya depende de cada uno de nosotros si escuchamos nuestra esencia o no. Recordemos que lo único que podemos hacer nosotros es escuchar lo que hay entre nosotros. No lo que hemos escuchado hasta el día de hoy. Hablábamos el otro día con alguien. Si lo que hemos hecho hasta el día de hoy hubiera funcionado, entonces ya no estaríamos aquí. No ha funcionado hasta el día de hoy. Entonces, no le podemos seguir dando valor a lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Puede sonar muy absurdo, pero lo es. Si uno no está, si uno no ha visto cambio en su vida, un cambio radical, trascendental, que uno dice, pero qué maravilla de cambio, pues entonces no ha servido lo que ha hecho hasta el día de hoy, no sigue esperando, sigue esperanzado en este esfuerzo mediocre, de a veces sí, a veces no, a veces tengo ganas, a veces no, etcétera, etcétera. Entonces, pues nosotros mismos, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, pues sigue atrapado, ¿no? O sea, en esto. Y no le vemos mm, el, el problema, ¿no? No le vemos, y a la misma vez, pues, atrapados en esta mediocridad, pues, le pedimos a la vida que nos dé, ¿no? O sea, miramos hacia el cielo así con ojos de mascota recién adoptada para que nos dé lo que queremos, ¿no? O sea, cuando miramos al cielo, cuando hablamos de Dios, estamos mirando con, pues, obviamente que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero ya se convierte pues en algo verdaderamente absurdo, o sea, este planeta es el planeta de lo absurdo. Vemos lo que hacemos, o sea, no, si fuéramos inteligentes no haríamos lo que hacemos, nuestra vida no tendría los dramas, las tragedias que tenemos en nuestra vida diaria, o sea, es una cosa que terrible. O sea, no nos damos cuenta, ¿no? O sea, en dónde estamos, ¿no? O sea, producto de, pues, de nuestra propia visión, de nuestra propia experiencia. Pues del misticismo, si logramos nosotros entonces adentrarnos en esa experiencia mística, ¿no? O sea, entraremos entonces ya al despertar. Ya al despertar es algo diferente. El despertar entonces significa que hay que ya hacer algo, hay que cumplir con algo, con algo, hay que hacer algo con nuestra vida, ¿no? O sea, tenemos que crear algo, tenemos que contribuir en algo, o sea, no solamente a lograr algo para nosotros, sino que ya entonces nuestra vida es un verdadero contribuir. O sea, vemos cómo el contribuir nos llena. O sea, cuando nosotros podemos contribuir al bienestar de los demás, se siente bienestar también en nuestra vida, pero cuando podemos contribuir ya al bienestar de la creación misma, porque nuestra vida ya tiene un sentido, una dirección verdadera. Entonces ya no habrá manera de sentir esa insatisfacción que sentimos hoy en día, sino que ya estamos cumpliendo con el designio de nuestra existencia, ¿no? Que es crecer y contribuir, ¿no? O sea, y en esa contribución nosotros nos beneficiamos. Imposible, ¿no? Solamente tenemos que comprobarlo a través de nuestra experiencia. Es lo único que necesitamos hacer. Entonces, siempre, obviamente que es injusto. Yo sé que cada vez que hablamos de estas cosas, obviamente que, pues, me acuerdo una vez el maestro Samael en una grabación, al principio, muchos años atrás, obviamente el maestro Samael decía, no, es que fulano de aquí está 20 años conmigo y sigue siendo la misma persona. Eso fue, escuché eso como en el 1980, más o menos. Y me acuerdo en la escuela, cuando estaba en la escuela, o sea, los maestros también, los profesores de la escuela decían, fulano está aquí todo el año cogiendo las clases de matemáticas y sigue haciendo los mismos errores. Y eso como que es muy común, ¿no? O sea, nosotros simplemente pasar por la vida y seguir haciendo las mismas cosas, hablando de las mismas maneras, pensando de la misma forma, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, o sea, uno mismo no se mira a sí mismo y dice, bueno, no tiene sentido, ¿no? O sea, que
que se repitan los mismos dramas, matemáticamente, o sea, una de las cosas más terribles, si queremos ser más objetivos, terrible, 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 que pasa una experiencia y se repite con otra persona, y se repite con otra persona, y se repite con otra persona, matemático. Miremos la vida de cada uno de nosotros y nos daremos cuenta cómo se repiten las cosas. Al principio uno cree, no, esto es diferente, esto es una nueva situación, y simplemente es cuestión de que pasan ciertos días, semanas, y vuelve y se repite la misma situación. Y el problema no es las situaciones nuevas, ¿no? O sea, el problema es que nosotros, nosotros mismos, eh, al no cambiar, pues seguimos generando la misma condición, ¿no? Entonces, vemos como el ser humano, nosotros como individuos, o sea, pudiéramos siempre crear una realidad nueva. Si nosotros tenemos derecho a crear una situación, una condición, pero esa situación y esa condición nos debe llevar a algo diferente. Si nosotros nos encontramos que la situación en que nos encontramos por los últimos 6 meses, por ejemplo, no nos sirve, uno debería decir, bueno, esto ya no me sirvió. 6 meses ya llevo tratando de, o sea, de hacer esto y no me sirvió. 6 meses de la vida es demasiado, ¿no? Eh, uno, por ejemplo, algo que nosotros utilizamos como ejemplo en ocasiones, siempre las relaciones son nuestro espejo, pero a veces, por ejemplo, nos encontramos hablando y diciendo, es que yo llevo con este idiota 5 años tratando de que entienda, por ejemplo, ¿no? Quizás en ocasiones hemos hablado así con alguien. Y ya uno mismo ahí se dio la respuesta. Si uno sabe que es un idiota, ¿para qué insistir por 5 años? Nosotros somos así, ¿no? Pero no nos damos cuenta, ¿no? O sea, de que seguimos y seguimos y seguimos en las mismas cosas que no tienen sentido, ¿no? O sea, y bueno, o sea, entonces, van pasando los días, van pasando los meses, van pasando los años, y al final nos fuimos a la tumba, ¿no? O sea, y entonces, nada, y sí, nada. Entonces, convencidos, ¿no? O sea, de que tratando de hacer esto, hacer lo otro, iba a tener sentido en nuestra vida. En fin, entonces, como místicos, ¿no? O sea, tenemos que tener una experiencia que nos muestre que no, que ese no es el sentido de la vida. Que el sentido de la vida no es vivir como viven los demás, en absoluto. Tenemos que descubrir nuestra propia autenticidad, nuestro propio funcionamiento, nuestra propia inteligencia, nuestra propia capacidad. Si nosotros no sentimos que estamos viviendo auténticamente, entonces, o sea, pero vemos cómo todo funciona desde la imitación. Vemos una cosa en la televisión, vamos y lo compramos. Vemos una amistad, vamos y lo hacemos. Vemos que alguien está haciendo la otra cosa, nosotros lo hacemos. Todo funcionamos desde la imitación. Entonces, ¿a quién estamos imitando hoy en día? ¿Cómo vivimos en nuestra casa? ¿Cómo vivimos en nuestras amistades, con nuestras amistades? ¿Cómo pensamos? Una imitación de alguien o de algo. Nunca tenemos un sentir auténtico de nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si no nos sentamos en meditación, no podremos descubrir quiénes somos en realidad. No podemos sentir lo auténtico, ¿no? Y lo auténtico es es eso que no nos va a dejar a nosotros vivir en paz hasta que nosotros no lo actualicemos. O sea, la vida nos va a bendecir si logramos nosotros generar ese descontento con relación a nuestra realidad interior. Entonces, hemos llegado a un punto donde ya creemos, nuestra creencia es de que ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, creemos de que lo que somos es suficiente, así, o sea, en, simplemente, y creemos que con este conocimiento intelectual o con esta experiencia que tenemos o con este sentir, ya es suficiente para nosotros cumplir con esta tarea nuestra individual de conocer quiénes somos y de descubrir este universo, etcétera, ¿no? Pero estamos muy lejos, ¿no? O sea, así como somos hoy en día, como lo que somos en este instante, no estamos para nada preparados, o sea, para vivir la vida verdaderamente. Al contrario, estamos destinados y condenados, ¿no? O sea, a fracasar. Si no,
cada uno pues mira hace su propio resumen, ¿no? Claro, o sea, y pues mira, o sea, hasta qué punto ha triunfado, o sea, hasta qué punto se siente satisfecho con sus propias experiencias de sí mismo, o sea, hasta qué punto las relaciones han dejado, ¿no? O sea, los resultados que estamos buscando. Y si nos sentimos satisfechos con eso, pues entonces pues, está bien. Pero si vemos que no estamos muy bien enfocados, que siempre caemos, somos, o sea, víctimas, ¿no? O sea, de muchas cosas que sabemos que necesitamos cambiar, pues entonces tenemos que mirar todas esas cosas. Entonces, claro, entonces tenemos una actitud que necesitamos cambiar, que es la meditación de hoy, el tema de hoy, que es básicamente, la vida siempre tiene puntos suspensivos. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es puntos suspensivos. Hasta que no encontremos algo más, aparte de lo que podemos nosotros experimentar con nuestro cuerpo físico, porque también creemos que lo que el cuerpo nos dé, eso es la vida. Ahí ya, ¿quién nos saca de ahí? Entonces, ahí nos volvemos esclavos de los sentidos. O sea, entonces ya, bueno, cualquier cosa que nos entretenga a través de los 5 sentidos, pues estaremos nosotros fascinados y creemos que esa es la vida, ¿no? Y a ese punto hemos llegado, ¿no? O sea, vemos cómo ya la sociedad actual, o sea, somos todos, estamos atrapados, ¿no? Toda esta cantidad de impresiones sensoriales a través de la vista, a través de los sentidos, ¿no? Que no nos dejan mirar hacia adentro, o sea, no nos dejan contemplar nuestro mundo interior. O sea, y así pues, o sea, bueno, pero hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido a vivir así y eso lo aceptamos como una realidad. Entonces, la vida tiene un potencial muy diferente. O sea, tiene un potencial donde podemos nosotros romper con los círculos viciosos, podemos romper con esta ignorancia, con este sufrimiento, con esta insatisfacción que hay en nosotros. Y bueno, o sea, en esencia vamos a descubrir lo que es el verdadero amor, porque el amor es lo único que nos puede inspirar a ser mejores seres humanos. Si no hay amor en nuestra vida, no hay posibilidades de cambio. O sea, el amor es lo único que nos puede dar esa fortaleza. O sea, no es la marihuana, ni el alcohol, ni las drogas, ni nada, nada nos puede dar a nosotros excepto el amor. Hemos tratado todos. ¿No? O sea, hemos hecho de todo. O sea, nos hemos tirado de los puentes, nos hemos tirado desde el avión, hemos hecho esto, hemos buscado lo alto, lo bajo, aquí, la izquierda, la derecha, para arriba, para abajo. Y eso no nos ha llevado a comprender y a conocer lo que es felicidad. Pero si hay algo en nosotros que hay que despertarlo, que representa obviamente, ¿no? O sea, eso es lo que llamamos amor, ¿no? Pero hay que, así como nos hemos entrenado para tantas cosas, nos hemos vuelto, de hecho, tan hábiles para vivir de tantas maneras en el mundo, pues también el camino del corazón necesita un entrenamiento, ¿no? Y necesita su dedicación también. O sea, ahí ya entonces entramos en problemas, ¿no? O sea, y ya a todo le damos importancia excepto al corazón. No tenemos tiempo, no tenemos esto, no nos dan ganas, nos da aburrimiento, nos da esto, nos da jartera, como decimos nosotros. Y el corazón siempre se queda de último, ¿no? O sea, esperando que... Y también pues a la misma vez le exigimos, o sea, le vamos exigiendo más al corazón, ¿verdad? Sin darnos cuenta de que pues obviamente nunca lograremos, ¿no? O sea, encontrar las respuestas. Vamos nosotros, ¿no? O sea, entonces, todos los días obviamente necesitamos generar una forma de pensar diferente. Entonces, primero, entonces nos damos cuenta de que la vida, pues, tiene un valor muy grande. O sea, no es una vida que se nos regala tampoco. O sea, hay que pagar de muchas maneras el privilegio de estar vivos. Este cuerpo, obviamente, que se va, lo vamos a tener que dejar en un momento determinado, ¿no? Y este cuerpo, pues ya, o sea, tendrá que cumplir otra función. O sea, si no está cumpliendo la función que debería cumplir en este momento, entonces será un vehículo mal utilizado, ¿no? O sea, no nos damos cuenta del valor que tiene este cuerpo físico para lograr grandes cosas. O sea, cuando hablamos de triunfo, podremos triunfar en la vida. Sí se puede triunfar. Sí se pueden conocer experiencias, pero hay que entrenarnos, hay que educarnos para lograr eso. O sea, no podemos
dejar que simplemente se pasen estas cosas. Tenemos que dejar de ser violentos, tenemos que dejar de ser agresivos, tenemos que dejar de ser, bueno, dejar de ser manipuladores, tenemos que dejar de hacer muchas cosas para poder comenzar a desarrollar, o sea, el potencial que hay en nosotros. O sea, el amor puede nacer en nosotros solamente si nosotros creamos una tierra fértil correcta, apropiada. Nuestra psicología es como una tierra fértil en realidad. Nosotros, cada uno de nosotros representa el planeta Tierra. Entonces, claro, podemos ser fértiles. No hay nada más extraordinario que uno ser fértil en la vida. Fértil significa poder crear en su vida. Eso es fertilidad, no solamente tener hijos, porque eso no es lo único que verdaderamente estamos. En realidad, entre menos hijos tuviéramos mejor. Pero bueno, eso es lo que hacemos, anyway. Nosotros tenemos hijos para aquí, para arriba, pero no, eso no es lo único. Al contrario, o sea, es lo que menos necesita inteligencia es tener hijos. Pero sí se necesita tener inteligencia para crear de otras formas. Entonces podemos ser fértiles de otra manera. La misma energía que tenemos, podemos utilizarla para otras cosas, para crear otras cosas. Y no solamente cosas que nos den gusto a nosotros, o sea, que nos den satisfacción personal, sino también que podamos nosotros crear algo que pueda generar bienestar para los demás. O sea, si tenemos algún tipo de aprecio hacia alguien en la vida, si todavía no hemos perdido nosotros la esperanza de beneficiar a alguien en la vida, o sea, pareciera increíble, pero muchas personas ya no tienen a nadie a quien beneficiar y están interesados en beneficiar a nadie. Entonces, si nosotros logramos generar por lo menos una curiosidad de qué se siente beneficiar a otras personas, más allá de lo que nosotros conocemos, eso es ser fértil, ¿no? O sea, ser fértil también significa que si tiene una necesidad, puede crear condiciones para llenar esa necesidad. O si no tiene las condiciones, puede usar la propia inteligencia para lograr saber cómo crear las condiciones, ¿no? O sea, y en esencia eso todos tenemos que hacer en el principio. No tenemos las condiciones, pero inteligentemente las podemos crear. Pero queremos que alguien nos dé la respuesta. O sea, queremos que venga desde afuera alguien y nos alegre la vida. Queremos que alguien venga y nos dé la respuesta, que nos dé la palabra mágica. Queremos que alguien llegue a nuestra vida ya así en un paquetico bien armado y nos traiga todas las bendiciones. Y nosotros simplemente, o sea, recostarnos, o sea, y recibir la felicidad o recibirlo todo. O sea, no funciona así. O sea, tenemos que aprender a crear, ¿no? O sea, en meditación podemos encontrar todas las respuestas que estamos buscando. Entonces, primero, entonces, esa vida, vemos el potencial que tiene. Si nosotros logramos solamente ese punto nada más, o sea, no necesitamos al principio muchas otras cosas, la apreciación por nuestra vida, no dejar que se desperdicie un segundo, o sea, y ya puede uno lograr, por ejemplo, hay personas que logran tener mucho dinero en la vida, ¿por qué? Porque dedican toda su vida a trabajar en el mundo material y logran tener grandes riquezas. Supieron aprovecharlo, lo aprovecharon en ese sentido, pero lo aprovecharon. O sea, uno está sentado en el sofá, quiere más dinero, pero le da pereza salir a caminar. Tiene más dinero, pero le da pereza, o sea, ir a trabajar. Entonces, pues, vemos las contradicciones que nosotros tenemos. Entonces, si uno tiene una vida, ¿no? O sea, y ve el potencial que tiene, entonces, y logramos tener esa apreciación, no puede uno dejar un momento, o sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, cuando vamos a un funeral, si hemos ido a algún funeral alguna mujer, en alguna ocasión, alguien se muere, ¿qué sucede? Generalmente las personas están llorando, llorando alrededor del cadáver, llorando alrededor del difunto, pero ¿por qué? Ay, si yo hubiera sabido, le hubiera dicho que tanto que la amaba, tanto que lo amaba. Lloramos no por lo que se fue, lloramos porque no hicimos lo que hubiéramos podido hacer. Si alguien se muere y hemos nosotros hecho lo mejor con esta persona, no nos vamos a sentir tristes. Digo, bueno, se fue, listo, ya, ¿qué vamos a hacer? Pero si uno no hizo lo que hubiera podido hacer verdaderamente, entonces ya el corazón, nuestra propia conciencia nos reclama. Entonces todos los funerales están llenos de lágrimas, no porque verdaderamente esté sufriendo el difunto, no, todo lo contrario, el difunto hasta descansó. Nosotros sentimos
un gran sentimiento de culpa, o sea, por no haber hecho lo que se hubiera podido haber hecho. Y así lo mismo, o sea, los hospitales donde están las personas enfermas ya terminales, o sea, obviamente, o sea, las personas que ya están en sus últimos días, ¿qué sienten? Sienten que quisieran vivir más para hacer mejor las cosas. No, o sea, ¿por qué tenemos que esperar hasta los últimos días de nuestra vida para nosotros querer hacer algo, ¿no? O sea, de trabajar en nosotros mismos, morirnos satisfechos de que logramos manejar esta pereza, esta ira, esta otra cosa, estas malas cosas, en fin, muchas cosas que cada uno de nosotros necesita trabajar. Nos damos cuenta, ¿no? O sea, que esta vida tiene un gran potencial, ¿no? Entonces, si nosotros logramos simplemente meditar constantemente y producto de la meditación, o sea, una meditación constante, en unos días nosotros vamos a comenzar a tener un sabor diferente con relación a nuestra vida. Y lo maravilloso y lo misterioso es de que la misma vida nos va a asistir, la misma vida nos ayuda. Una vez que nosotros comenzamos a generar esa curiosidad por la vida misma, más allá de lo que nosotros entendemos. La vida misma tiene su forma, porque eso es lo que se está esperando, ¿no? O sea, la vida está esperando que nosotros básicamente nos despertemos para mostrarnos que hay una inteligencia que está, o sea, atenta a todo lo que nosotros hacemos. Y en el momento en que nosotros comencemos a mostrar algún tipo de, digamos, de atención correcta, inmediatamente la vida se manifiesta. Es difícil para nosotros entender que hay una inteligencia universal. O sea, nosotros, desafortunadamente, cada uno de nosotros cree que su inteligencia personal lo es todo. Y bueno, o sea, entonces eso es un gran problema. Nuestra inteligencia personal no llega ni siquiera, ¿no? O sea, a lo más básico. O sea, ni siquiera, o sea, se nos pincha una llanta y no sabemos qué hacer. Ya con eso ya quedamos nosotros en shock, ¿no? O sea, se nos daña el teléfono y inmediatamente ya entramos en pánico, ¿no? O sea, ese es el nivel de inteligencia que nosotros tenemos. O se nos daña la televisión y inmediatamente ya se nos sube la presión, ¿no? De pronto ya no hay café en la casa y no, mejor dicho, eso es otro caos. Entonces, ese es el nivel de inteligencia que tenemos, que no es un nivel de inteligencia ni siquiera que pudiéramos llamarlo un nivel de inteligencia, pero hemos aprendido a vivir de esa manera, de las maneras menos, menos que básicos, básicamente, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos un interés en la vida diferente, entonces podemos desarrollar, entonces vemos que hay muchos talentos dentro de nosotros, muchas cualidades. Ya vemos que, o sea, así como tenemos defectos, podemos llegar a tener virtudes. O sea, los defectos nos hacen cometer errores y las virtudes nos hacen tener aciertos. O sea, los defectos nos llevan siempre a sufrir y las virtudes nos llevan siempre a hacer las cosas que nos traen verdaderos beneficios correctos a nuestra vida. O sea, algo tan simple, ¿no? Y sin embargo vamos nosotros, eh, o sea, justificando nuestros errores y nuestros defectos toda la vida y nunca logramos tener una experiencia donde o sea, una de nuestras virtudes nos muestre lo que es posible. Un defecto nos muestra a nosotros claramente cómo sufrimos. La ira nos muestra todos los días, la ambición nos muestra todos los días cómo sufrimos, pero las virtudes también nos pueden mostrar, o sea, cómo podemos nosotros sentirnos diferentes, sentirnos bien. También hemos estudiado en muchas ocasiones, ¿no? O sea, cómo hemos aprendido a sentirnos mal. Somos expertos en sentirnos mal. O sea, no sabemos sentirnos bien. Pero ¿por qué? ¿Por qué hemos escogido, ¿no? O sea, este tipo de vida, ¿no? O sea, en fin, pero bueno, eh, quizás es una pérdida de tiempo hablar de esas cosas. Lo más importante es saber que hay unos pasos que podemos tomar. Son los pasos que necesitamos entender y aplicarlos en la vida diaria. Ya uno se empieza el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, entonces comienza a valorar básicamente, o sea, su propia energía, comienza a valorar sus propias palabras, comienza a valorar sus propias acciones, y entonces ya ahí ya comienza a haber unos cambios automáticos. Y sobre todo, ¿no? O sea, la gratitud que debemos de tener, o sea, entender la interdependencia
que hay entre todos nosotros los seres humanos. O sea, todos tenemos algo que básicamente, o sea, en un momento determinado somos los receptores, en otro momento somos los que damos, ¿no? O sea, entonces, pero es la realidad, no importa en qué condición del samsara nos encontremos en el universo, la interdependencia siempre está presente, nunca seremos totalmente independientes, donde no necesitemos de nadie o de alguien, siempre tendremos que tener eso, pero optamos por tener dos o tres situaciones donde nos alimentamos de dos o tres personas y nos convertimos en vampiros. En lugar de haber una interdependencia, que es una ley de este planeta, la ley de la interdependencia es una ley, porque todos, no, o sea, esta camisa alguien la hizo, somos interdependientes en todo lo que hacemos, pero nos volvemos vampiros los unos de los otros. La madre quiere que el hijo la ame, el hijo quiere que la hija, el padre, el abuelo, la pareja, no importa, queremos que sean esas personas y nada más. Y los obligamos. No es raro encontrarnos nosotros alimentándonos energéticamente de otro ser humano, que generalmente es alguien muy cercano a nosotros. Y no solamente los vampirizamos, sino que los destruimos. Y a eso le llamamos nosotros amor. A eso lo llamamos nosotros bienestar, ¿no? Eh, Básicamente, obviamente hay un concepto que necesitamos nosotros por lo menos meditar, entender. Algún día quizás podamos nosotros, para cada uno de nosotros, entenderlo en su propia vida, pero las familias tienen que desaparecer. Las familias son lo más tóxico que hay en el planeta. El concepto de familia no sirve, fracasó. Los los crímenes más grandes, las tragedias más grandes, las cosas más inimaginables que no caben en nuestro propio cerebro, en nuestra propia mente, se dan en el seno familiar. Y si nosotros logremos, si en algún momento logramos despertar eso que se llama conciencia, lo vamos a poder verificar. Todos los problemas parten de eso que nosotros consideramos familia. Porque es tóxico. Se generan estos círculos viciosos toda la vida. El niño necesita de su mamá hasta los 7 años, matemáticamente. Ya después el niño tiene que salir a conocer el mundo. Tiene que comenzar a desarrollar su propia capacidad. Eso es lo que la conciencia nos permite a todos nosotros hacer. Obviamente que quizás en una cultura, en una humanidad avanzada, podríamos entender esas cosas. Ahora no. Generamos una toxicidad en relación a muchas cosas. Entonces, claro, y el niño ya en ese momento debería de aprender lo que es la vida, prepararse para la vida, pero no, ahí, y que fue nada, y que tal, y hasta los 30, 40, toda la vida ahí. Y entonces vemos los círculos viciosos que se dan. No solamente círculos viciosos, sino ya generaciones. Es muy triste verlo. ¿Ya? Quizás para las personas que son jóvenes no lo puedan captar todavía, pero para los que ya tenemos más edad podemos ver. O sea, es terrible. O sea, es terrible, terrible, terrible lo que se ve. El abuelo, el hijo, el nieto y el tataranieto, todos igualitos. O la abuela, la mamá, la hija y la nieta. Todos iguales. Las mismas condiciones, los mismos sufrimientos, las mismas tragedias. ¿No? Hasta, no sé, y entonces el abuelo le pasó el tatarabuelo, le pasó al abuelo, el abuelo le pasó al papá, el papá le pasó al hijo, el hijo le pasó al nieto y así. Y no solamente se convierte en algo muy tóxico, sino que ya obviamente se convierte en la norma. Eso lo llamamos nosotros vida. ¿No? No es justo, no es justo con ningún ser humano ponerlo en esa situación. Necesitamos, por lo menos dentro de nuestra propia capacidad, romper con esas cosas. Por eso insistimos, cada uno de nosotros tiene su real ser, ¿no? Nuestro real ser es el encargado de cada uno de nosotros. Si nosotros no le damos la potestad o el potencial o el derecho a nuestro real ser a que guíe nuestra vida, no le estamos ayudando a nadie. Listo. A cada quien que haga su vida. Que no, que eso es una crueldad. ¿Por qué?
O sea, esa es la realidad de la vida, ¿no? O sea, y también usamos otro ejemplo muy crudo. Esto lo estamos viendo a través de la conciencia. Esto no es de, si estamos interesados en otras cosas, probablemente que esto no nos va a gustar, no nos va a parecer, pero si un niño, por ejemplo, de 3 años, de 4 años, está jugando en el parque y se cae y se partió un bracito, para la vida eso no es una tragedia. La vida dice, eso es tu karma. Eso fue lo que tú creaste. Esa conciencia es tan antigua como la creación misma. Entonces, esa conciencia, cada uno de nosotros como conciencia, ya debería de saber qué es lo que tiene que hacer con su vida. Y a la misma vez, nuestra propia conciencia nos muestra si estamos viviendo correcto o no. Y lo más triste es de que ninguno escucha su conciencia. Todos sabemos que estamos haciendo las cosas que no debemos hacer y las seguimos haciendo. Todo. Uno sabe que no está viviendo dentro de su potencial, dentro de su capacidad, humanamente. No quiere. Uno simplemente no quiere. Y se deleita en hacerlo todo que va en contra de su propio bienestar. No, yo por qué voy a cambiar, por qué voy a cambiar mi vida, por qué voy a hacer esto, por qué voy a hacer lo otro. Porque no hay ningún ser inocente de tal manera en este planeta. ¿No? No, ese tipo de inocencia no existe. O sea, pero hemos optado, ¿no? O sea, por, digamos, ignorar, o sea, la realidad que nos rodea, o sea, la realidad de lo que somos. Pues bueno, si nosotros, obviamente, claro, eso representa pues, una gran responsabilidad, cuando nosotros tenemos que llegar a tener responsabilidad por nuestra vida, ¿no? Y ayudarnos a ser responsables. O sea, es una cosa hermosa. Cada uno de nosotros dice, tengo una necesidad, busco mi inteligencia, busco mi capacidad, cómo resuelvo esta situación, listo, para adelante. Ya, y sigue uno. Eso no le quita, al contrario, eso nos va desarrollando, pero para eso necesitamos nuestras virtudes, ¿no? O sea, necesitamos trabajar en nosotros. Eso es lo que estamos buscando, nada más. Vivir cada uno de nosotros en una vida digna como ser humano, ¿no? Y ya si esa dignidad y esa inteligencia y esa capacidad nos lleva a hacer cosas mejores, maravilloso. Al contrario, o sea, vemos cómo va a ser difícil, porque nadie quiere, nadie cree, nadie está listo, nadie le parece, etcétera, etcétera. Y bueno, pues entonces hay que mirar cómo se hace, ¿no? O sea, no hay que tampoco desanimarse porque no tenemos ayuda. O sea, uno tiene que buscar la manera. En fin, entonces, la vida tiene su potencial, ¿no? Sabemos que para eso que conocemos como autorrealización, tiene mucho valor. Y eso es lo que la vida es para los valientes. O sea, nosotros tenemos que ser valientes, pero no valientes en tirar una piedra que para romper un vidrio o valientes para darle un golpe a alguien. No, ese tipo de valentía no lo necesitamos. O para pegar un grito, no. Nosotros necesitamos otro tipo de valentía. Desarrollar la verdadera valentía, ¿no? O sea, valentía para vivir, o sea, para conocer lo que somos, o sea, y para, bueno, ser un ejemplo para nosotros mismos. En última, o sea, nosotros somos nuestros propios maestros y nuestros propios estudiantes, nuestros propios discípulos. Uno se puede enseñar a sí mismo, o sea, cómo vivir, si quisiera. Uno se pudiera enseñar cómo ser mejor persona. Y eso es lo que tenemos que hacer, en último, porque o sea, uno, bueno, escucha, mira, uno entonces hace su síntesis y entonces, ¿cómo hago los cambios en mí mismo? Y ya hace sus cambios. Entonces, cuando uno se levanta de la cama, ¿cómo se levanta? Cuando uno se toma el desayuno, ¿cómo se desayuna? Cuando uno va al trabajo, ¿cómo va al trabajo? Cuando uno habla con las personas, ¿cómo habla? Cuando uno se queja, ¿de qué se queja? Entonces uno comienza a mirar absolutamente todo lo que está haciendo. Y encontrará que, o sea, o sea, siempre lo mismo, la misma historia, la misma historia, la misma historia, ¿no? Entonces vemos que pues el potencial es muy grande. Entonces, primero, la vida tiene ese potencial, ¿no? Segundo, entonces, que no es para siempre. O sea, no es para siempre. Entonces, bueno, ¿qué queremos hacer? Entonces, hay que mostrar obra. Nuestra vida, la vida son las obras, no son las ideas, ni son los conceptos, ni son las creencias, nada. Son nuestras acciones, nuestras obras. Nuestras obras demuestran quiénes somos. ¿Ya? Entonces, ahí ya carecemos de una gran, tenemos un abismo donde carecemos de obra.
Tenemos que tener obras para mostrar, ¿no? No, pero es que yo le di de comer a mis hijos. Bueno, eso es algo muy que todo, ¿no? Si no le da de comer a sus hijos, ya eso es peor lo que, ¿no? Nada, eso no tiene ningún mérito. Eso ellos no pidieron venir, uno simplemente estaba pasando bueno y ya, vinieron al mundo. Eso no, entonces ya uno tiene una responsabilidad que adquirió. Las obras que uno hace conscientemente son diferentes. Eso ya cuando uno tiene un propósito en la vida, tiene ciertas cosas, obras, ¿no? O sea, y obras que demuestren en dónde está nuestro corazón, en dónde está nuestra inteligencia, en dónde está nuestro potencial. O sea, entonces ya vamos mostrando nuestras obras. Pero, no sea, para digamos, no alargar mucho la charla hoy. Entonces decir, bueno, o sea, ¿quiénes somos en esencia? ¿No? O sea, que en esta vida, o sea, si alguien nos puede a nosotros describir con una palabra, alguna de las personas que nos ha conocido a través de la vida, ¿quiénes somos? O sea, y no se van a equivocar. O sea, lo más seguro es que no sean, digamos, palabras muy amigables o agradables, porque tienen razón. Cuando uno mira a los demás, uno es más objetivo, desafortunadamente, pero cuando uno se mira a uno mismo, uno no es objetivo. Entonces miramos que la vida, pues, obras, o sea, hay que mostrar obras, ¿no? Entonces uno aprendió a caminar, aprendió a hablar, aprendió a vivir, aprendió a manejar su situación, aprendió a manejar sus relaciones, aprendió a manejar su dinero, aprendió a pensar, aprendimos, ¿no? Y ya entonces nos damos cuenta que no hay mucho tiempo tampoco para hacer eso. El tiempo es muy limitado porque dormimos 8 horas, nos quedan 16, trabajamos 8, nos quedan 8, descansando 4, quejándonos 2, yendo al baño 1, comiendo otra y nos queda media hora como para meditar y estamos tan cansados que ya en ese momento ya no queremos hacer nada. Vemos que no tenemos mucho tiempo disponible, entonces necesitamos comenzar a robarle, o sea, el tiempo a esa vida que no nos está ayudando verdaderamente a hacer lo que necesitamos hacer para sacarle provecho. Entonces, y esta vida se va a acabar rápido. Ya, cada uno de nosotros ya puede darse cuenta que se está envejeciendo, que está perdiendo ciertas cosas, que se le está yendo la vida, que ya no puede saltar como saltaba antes, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, o sea, si uno no aprovecha, llegará a un punto donde quizás ya no tenga ni la oportunidad de hacer nada. Ahora, eh, no es con el propósito de no es con el propósito de criticar, obviamente no, pero tenemos que ser muy claros, muy claros. O sea, porque miremos el mundo actual, el mundo actual, el mundo de hoy. O sea, es algo muy difícil de aceptar. La juventud, obviamente que cuando hay juventud, pues todos tenemos ese espíritu, ¿no? O sea, bueno, cualquier cosa es posible. Pero una vez que uno llega a los 50, cuando llegamos a los 50, ¿no? O sea, es difícil encontrar un hombre o una mujer en este planeta en que su vida tenga sentido. Es difícil. Ese ha sido nuestro esfuerzo. Que no lleguemos nosotros al final de nuestros días sin que nuestra vida tenga sentido. Es difícil. No hay sentido. O sea, hay fracasos, tragedias, enfermedades, peleas, de todo, todo, sin sentido. Y eso lo hemos aceptado como normal, como está bien. Hemos derrochado todo nuestro potencial, hemos dejado que se lo roben todas estas cosas. No, no podemos aceptarlo. Necesitamos luchar en contra de una vida sin sentido. Hay que luchar uno mismo, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué no veo los resultados? Si uno siente que puede relacionarse mejor, uno tiene que trabajar hasta que uno vea los resultados en esto, en esta área, en la otra área, en esto, en este conocimiento, en esta práctica, en la otra cosa. Uno tiene que mirar, ¿no? Tiene que mirar porque no puede uno aceptar que las cosas simplemente no sean
como uno siente en su corazón que pudieran ser. Tienen que encontrar la manera. Y ya ahí uno va a encontrar cómo lograrlo. Entonces, lo ideal es de que busquemos la manera positiva de lograr las cosas, porque allí es donde se va a dar verdaderamente el verdadero bienestar. Otros escogerán caminos menos honestos, pero bueno, ya son cosas así. Pero no podemos, porque matemáticamente, o sea, la psicología nuestra está movida por los astros, entonces a los 42 comienza entonces el caos. O sea, si estamos listos para aceptar el reto, o sea, de esos en los 42 años, lograremos nosotros hacer algo verdadero, organizar nuestra vida, reordenar lo que podemos ordenar, pasar por la crisis, ver que entonces no hemos hecho nada, y si logramos utilizar esa fuerza a los 42, podremos hacer algo. Pero cuando llegamos a los 50, ya ahí se define todo. Y entonces el trabajo de nuestra vida lo recogeremos a los 50. Y entonces miremos a nuestro alrededor, ya no, y miremos los ejemplos que podemos ver. No es en ánimo de criticar, pero es en ánimo de nosotros no seguir esos ejemplos, ¿no? O sea, preocupados por qué, sufriendo por qué, pensando en qué. O tenemos algo o sea, que nos da a nosotros un sentir diferente con nuestra vida, un propósito diferente, etcétera, etcétera. Y entonces logramos nosotros, obviamente, tener un propósito diferente. Entonces tenemos que evitar esa tragedia, ¿no? De ahí que pues va a ser muy difícil encontrar personas mayores, ¿no? O sea, que quieran transformarse. Ya no tienen la fuerza, ya no tienen el interés, ya se ha perdido todo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no existe eso que es vida, o sea, la vida se ha perdido en muchas otras cosas, ¿no? O sea, entonces tenemos que mirar bien, o sea, que no ser ejemplos de eso, ¿no? Luchar, y es una lucha consigo mismos, o sea, ni siquiera es una lucha con el mundo, es con nosotros mismos. Si les hablo de mi experiencia personal, que no tiene mucho valor, pero yo decía, yo no quiero ser como mi papá, quiero ser como mi papá. ¿Cómo puedo querer ser como mi papá? ¿En qué sentido? O sea, claro, un hombre con sus errores, sus cosas, pero nunca quise ser como él, bajo ninguna circunstancia, ¿no? ¿No? Ni como nadie, nadie, como nadie. Yo veía a mis hermanos, a mi familia. Yo no quiero ser como nadie. ¿Por qué tengo que ser como fulano, como tal? Seguir el ejemplo. Y obviamente podía ver básicamente lo que normal, la vida normal, las mismas cosas, los mismos divorcios, las mismas tragedias, las mismas cosas, la misma cosa, ¿no? Y la misma cosa, ¿sí? Esa es nuestra libertad. Tenemos libertad de vivir así. O tenemos libertad de vivir diferentemente. Entonces, vemos que en el conocimiento de sí mismo, o sea, pero el conocimiento de sí mismo es una enseñanza ¿de qué? De vida. No es de teoría, no es de que, bueno, esto me parece no, es de vida, es de obra. O sea, bueno, ¿qué estoy haciendo hoy con relación? ¿Cómo puedo demostrarme yo mismo? Porque solamente es uno con uno mismo, de que vivo la enseñanza, ¿no? Entonces, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para poder uno, eso es lo que le llega a dar a uno el verdadero sentido de su vida. Entonces, pura obra. O sea, no podemos nosotros verdaderamente anhelar y pedir y debemos de mostrar a través de nuestras obras que hasta el último día de nuestra vida, que se nos dé una larga vida, ¿para qué? Para hacer lo mejor que podemos hacer. No para sentarnos a pedir más dinero, a pedir que nos llegue esto, no, para hacer lo mejor que podemos hacer, ¿sí? Para contribuir a la vida de los demás. Y en esa contribución nosotros nos vamos enriqueciendo. Entonces hay una riqueza en nosotros, nacemos con una riqueza todos, y en lugar de hacerla crecer, no la gastamos. No, esa riqueza hay que hacerla crecer, porque de aquí, después de esta vida, vamos a tener que ir a otro lugar. No importa, ya cada uno tendrá que ver para dónde va, pero ir a otro lugar, sea como sea. No nos vamos a desaparecer, o sea,
pero iremos a otro lugar. Entonces, es mejor ir con algo, es llegar al otro lado con algo. O sea, bueno, hice esto, hice lo otro. Para terminar, generalmente cuando una persona comienza, ¿no? O sea, el entrenamiento, ¿no? O sea, etcétera, se les dan ciertas pautas. Y hay una historia que se utiliza básicamente para cuando una persona comienza su trabajo. Entonces, la historia de los dos hombres que nacieron en el mismo día, en la misma ciudad, en el mismo lugar, o sea, a la misma hora. Y bueno, nacieron ahí. Y cada uno vivió su vida totalmente diferente. Y murieron el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar. Y bueno, pero independientemente. Cuando después de haber muerto, dice la historia que llegaron, salieron y llegaron a un portal de oro muy bonito, o sea, donde había un guardián. Y ese guardián le pregunta al primero, le dice, bueno, ¿tú qué hiciste con tu vida? Y dice, no, yo viajé mucho, yo tuve negocios, tuve mi familia, tuve mis hijos, tuve muchas amistades, etcétera, hice esto, hice lo otro, y le contó toda su vida. Y le dice el guardián, ah, qué bueno, qué muy bien, muy chévere, qué muy bueno, o sea, muy maravilloso. ¿Y qué traes? Y él le dice, no, no, no traigo nada, todo eso se quedó allá, eso simplemente, bueno. Entonces el guardián le dice, bueno, como no traes nada, pues no te puedo dejar entrar. O sea, había un portal de oro y más allá pues veía básicamente lo que podíamos nosotros llamar el paraíso, la felicidad, lo que sea. En fin, el hombre se sintió muy triste, o sea, porque se dio cuenta de que no traía nada, o sea, pues, las manos vacías. Y se sentó al lado del portal y allí a llorar, porque, por su propia suerte. Cuando llega el otro hombre y le dice, bueno, y bienvenido, ¿tú qué hiciste? Dice, no, no, yo desde el principio yo tuve muchos problemas porque, no sé, yo no encontraba satisfacción nada en la vida, entonces empecé a buscar básicamente lo que era el verdadero significado de la vida. Y busqué y perdí mi familia y no tuve trabajo y pasé muchas necesidades y tuve hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Le contó toda su vida y el guardián le pregunta, bueno, ¿y qué traes? Dice, bueno, lo único que encontré fue amor. El amor que encontré, que la vida realmente es el amor, lo que verdaderamente importa. Y dice el guardián, oh, muy bien, listo, entonces así puedes entrar. Pero este hombre dice, no, un momento, porque miraba al otro hombre llorando al lado del portal. Y dice la historia que el amor que él traía en ese momento era tan grande que lo compartió con este hombre que no había hecho nada con su vida. Y el amor era tan grande que el guardián les permitió a los dos entrar por ese portal. O sea, para que se pudieran disfrutar de, de esa situación. Entonces, eso nos va a suceder a todos. O sea, aunque no lo creamos, es una historia, pero al final lo único que uno trae es lo que uno es. Si uno ha descubierto el verdadero significado de la vida, que es el amor, y el amor no es algo que, no sea, el amor hay que sufrirlo, hay que llorarlo, hay que reírlo, hay que pulirlo, etcétera. No es una idea ni es solamente una cosa que esté en un libro, ¿no? O sea, la vida de cada uno es el entrenamiento para conocer el amor. Entonces, eso es lo que Buda enseña, eso es lo que el Cristo enseña, que cada uno de nosotros puede conocer el amor. Entonces ya el trabajo de nuestra propia vida es eso. Si nosotros podemos aceptar que el significado de la vida es conocer el amor, entonces vamos bien, estamos en una buena situación. Si todavía lo pensamos, si todavía creemos que, bueno, sí, maybe a lo mejor, pero hoy no, pero mañana, entonces lo más seguro es que nunca lo decidamos, ¿no? Nunca decidamos hacerlo. Entonces, también está la historia del Buda, ¿no? O sea, que cuando él alcanzó la iluminación, no quiso entrar por el portal, o sea, dijo, no, yo no puedo entrar, ¿cómo voy a entrar cuando conozco esta condición de mi ser? O sea, no puedo entrar a vivir en la felicidad, tengo que trabajar intensamente para que mis hermanos y mis hermanas, que veo que están sufriendo por cosas tan tontas como un pequeño mugre en el ojo, que básicamente que no les deja ver, básicamente,
Entonces él decidió quedarse, sacrificó su propia felicidad. Y eso es lo que los grandes maestros han hecho. O sea, ellos han reconocido, ¿no? O sea, el valor que tiene el amor en su propia vida. Pero el amor es el que provee las soluciones, es el que da la sanación, es el que da el bienestar, es el que da la riqueza, es el que da la abundancia, es el que da la felicidad. El amor lo da todo, pero tenemos que ganarnos digamos, el derecho de tenerlo dentro de nosotros. O sea, no es tampoco gratis y nuestra vida es el precio. Uno puede trabajar un trabajo normal, uno puede tener las personas a su normal, uno puede, si uno tuviera el interés, uno pudiera seguir con la vida normal, pero sin embargo desarrollar esa capacidad, si quisiera. Pero uno no quiere. Entonces tampoco es que uno tenga que dejar de comer, ni desayunar, ni no, uno puede seguir en lo mismo, pero ya con un propósito interior diferente. Eso sería lo ideal. Pero ¿quién tiene esa fortaleza? ¿Quién tiene esa dedicación? ¿Quién tiene esa, esa dirección? No muchos lo pueden tener. Entonces a otros necesitamos un espacio, una ayuda, necesitamos una inspiración de esto, de lo otro, para poder coger fuerza, si no quedamos atrapados, ¿no? O sea, por la entropía, como decíamos anteriormente. Entonces, todos los días necesitamos sentir mucha gratitud por las bendiciones que los demás nos han dado. Y si nosotros no hacemos diariamente algo para devolver el bienestar que hemos recibido de tantos seres humanos, o sea, entonces pues no hay gratitud en nosotros. O sea, somos mal agradecidos, ¿no? O sea, están los profesores en la escuela, están las amistades cuando éramos niños, están los, etcétera, etcétera, etcétera. No importa, la persona que nos dio el trabajo por primera vez, que nos dio la oportunidad, nunca la recordamos. Ese primer trabajo que tanto añorábamos. Y esa persona que nos dio la oportunidad, nunca recordamos a esas personas. No, tarde o temprano, si nosotros no logramos sentir gratitud por todas esas situaciones, si nosotros no vivimos en un mar de gratitud en el día de hoy, por todo lo que hemos recibido, ¿cómo podemos sentir felicidad? Estamos hoy vivos porque alguien nos trajo la leche, los huevos, porque alguien trabajó, quizás alguien mal pagado, o sea, trajo los huevos para el supermercado. Hay muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta. Nosotros todos debemos de meditar profundamente para sentir gratitud por cada onza, por cada momento, y no solamente sentir gratitud y decir, ay, qué maravillosa es la vida, sino no hacer algo para devolverlo. Porque si esa persona que sembró esas papas y la mandaron en el camión y no se le pagó lo suficiente y fue abusado y llegó a nuestra mesa y nosotros simplemente nos llenamos el estómago, o sea, vemos que lo que hace una persona tiene mucha trascendencia. Y la vida de cada uno de nosotros también tiene trascendencia. Entonces, lo que estamos haciendo hoy puede llegar, o sea, este sembrador de papas puede, ¿no?, seguir y llegar a coger un camión y de pronto llega a un lugar y de pronto llega a otro lugar y entonces de pronto otra persona puede, ¿no?, o sea, disfrutar de las papas que sembramos. Y eso es gratitud, cuando vivimos de esa manera. Entonces, no habrá día aburridor, ni habrá día sin significado. Y ya entonces con esas cualidades podremos nosotros, o sea, eh, crear esa tierra fértil que podemos crear y crear esas condiciones para nosotros, o sea, destacarnos en nuestra propia vida, ¿no? O sea, y morir, o sea, con dignidad, o sea, con alegría, con felicidad y ser recordados, o sea, por las pocas personas que nos van a recordar, porque muchos no nos van a querer recordar, sino ser recordados por las personas que nos pueden recordar, pues, o sea, de una buena manera. No va a cambiar ninguna realidad, pero tampoco queremos dejar memorias desagradables en las personas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque de todas maneras, recordemos que todo es una rueda, o sea, y un día vamos, otro día venimos, un día vamos, otro día venimos. Entonces, es mejor, o sea, dejar buenas huellas, ¿no? O sea, en todo lo que se nos sea posible. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan muy buena semana. Gracias, Albert. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chicos.
Se cuida. Gracias, adiós. Un abracito para todos. Con Wow, gusto. gracias. Todos demonstrate eso.